Pues Cristóbal, cuando tú quieras, adelante con el espacio. Bueno, pues muchas gracias, José. Pues continúo. Pues sí, hermanos y hermanas, en esta mañana qué maravilloso de que podamos estar involucrados aquí en la palabra del Señor y ser envueltos en esta persona maravillosa que es Cristo Jesús. Como decía el apóstol Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y estuvimos compartiendo algo sobre Filipenses la semana pasada, cómo realmente este libro de Filipenses es esta experiencia de Cristo que tuvo el apóstol Pablo. En esta carta fue escrito estando realmente en la cárcel. Entonces podemos ver de que estuvimos viendo unos versículos de Hechos de los Apóstoles. Son 3 versículos, los quiero recordar. En el capítulo 16, versículo 24, dice que cuando Pablo le habían azotado, y dice que lo entregaron al carcelero, y dice que el cual, recibiendo este mandato, dice que lo metió y lo introducieron en el calabozo de más adentro, en el fondo, y dice que aseguró sus pies con un cepo. Y dice que si a la medianoche, orando Pablo y Silas, dice que cantaban himnos de alabanza a Dios. Y los presos que estaban allí, con Pablo y Pedro allí, con Pablo y Silas allí en aquella cárcel, dice que le oían. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser esas personas que cantamos, que disfrutamos, que proclamamos a este Cristo maravilloso que está en nosotros. Y dice que cuando realmente estaban cantando y estaban orando, dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que dice que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante dice que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Queridos hermanos, esto es maravilloso cuando nosotros disfrutamos de este Señor, de este Cristo que hoy vive dentro de nosotros como el Espíritu, en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Hermanos, nuestros pies son desatados para que podamos ser aquellas personas que andamos, que vivimos a Cristo. Y dice que realmente las puertas fueran abiertas y hubo un gran terremoto, los cimientos se removieron. Oh Señor Jesús, cuando nosotros somos esas personas que lo que Dios desea, que vivimos y que le expresamos a Él. Aquí en Filipenses podemos ver cómo el apóstol Pablo era una persona que vivía a Cristo, que expresaba a Cristo. Y podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 8, el apóstol Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo esta persona, este Pablo, aun como Pedro y como Juan, como Esteban, ellos proclamaban, vivían, expresaban a Cristo? Y dice que no solamente le hablaba, sino cómo le añoraban. Dice con este amor entrañable. Dice con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y el 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Él era una persona que no solamente vivía al Señor, sino que él estaba preocupado y ocupado con los hermanos. Es maravilloso de que el apóstol Pablo, él era una persona que trataba a los hermanos con ternura y dice que oraba para que nuestro amor abundase. Más y más, dice, en pleno conocimiento y en todo discernimiento, porque no solamente necesitamos conocer, sino aún discernir realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el 10 dice, para que pongáis a prueba, dice, y aprobéis las cosas que difieren por su excelencia, a fin de que un propósito, dice, de que seamos puros en el día de Cristo. El deseo de Dios es que nosotros seamos esas personas puras aquí en la tierra, esas personas que reflejamos, expresamos, explicamos y hablamos a este Cristo maravilloso en nosotros. Señor Jesús,
es maravilloso, dice, y lleno del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para gloria y de alabanza de Dios. Es maravilloso de que esa gloria hoy está dentro de nosotros. El apóstol Pablo, él no solamente él hablaba, él expresaba, sino que él practicaba realmente el ayudar a los santos, a los hermanos, a las hermanas. Él era una persona que aún trabajaba, incluso de noche, y predicaba el Evangelio. Y vemos aquí el hecho de los apóstoles, cuando vinieron unos hermanos, Priscila y Aquila, en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Dice, y halló a un judío allí llamado Aquila, natural de Pontio, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Dice, por cuanto Claudio él había mandado de que todos los judíos salieran de allí de Roma, dice, entonces el apóstol Pablo dice que fue a ellos. Dice, y como ellos eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba. El oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo era un perito arquitecto en aquel tiempo en cuanto a las tiendas. Él realmente era una persona que trabajaba, una persona que realmente que aún proveía para los santos, para sus colaboradores, y él hacía tiendas. Y mira, dice que hacía tiendas y trabajaba, pero en el versículo siguiente dice, y discutía en la sinagoga todos los días de sábado, y persuadía a judíos y a griegos. Perseguía a judíos y a griegos. Digamos que lo que hacía era que lo convencía realmente de este Cristo maravilloso. Entonces no solamente él trabajaba en tiendas, sino que el trabajo verdadero que él tenía era el predicar este evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora quiero, dice, que sepáis, hermano, que estas cosas que me han sucedido, dice, esto ha redundado para bien. Pero hay aquí unos versículos donde el apóstol Pablo, él contaba con sus discípulos, con los hermanos, con los discípulos para que oraran por ellos. Y vemos aquí en Filipenses cómo él realmente era una persona que expresaba al Señor. En el capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol Pablo, dice, porque sé que por vuestras oraciones, vuestras peticiones, dice, y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, dice, en mi salvación. Qué bueno es que nosotros podamos orar unos por otros, que podamos suministrarnos a este Cristo que vive en nosotros, que está en la palabra, que vamos a la palabra y esta palabra es Cristo mismo viviente. Esta palabra, como dijo el apóstol Pablo también en Colosenses 3:16, que esta palabra de Cristo dice, more, se forje, dice, ricamente y abundantemente en vosotros. Y Pablo seguía diciéndole a sus discípulos y a los hermanos que orasen por él. Y el 20, dice el versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza. En él había un anhelo, había una esperanza. Dice que en nada seré avergonzado. Antes bien, dice, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor Jesús, es maravilloso. Qué deseo, qué intención tenía el apóstol Pablo, qué visión pudo tener el apóstol Pablo. Es que esta vida, este vivir debe de ser por medio de una visión. Por eso necesitamos esta revelación celestial. Cuando realmente el Señor Jesús le preguntó a Pedro, porque dice que lo sacó de allí de Jerusalén y se lo llevó a Cesarea de Filipo, le preguntó a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado
¿Te das cuenta? Es por medio de una revelación, es por medio de una visión. Por eso necesitamos orar. Y aún el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 17, él dice: y no ceso de orar por todos vosotros para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos esa revelación. Y mira qué revelación tuvo el apóstol Pablo, porque nosotros realmente parece como que vivimos en un sueño, pero que él quiere despertarnos de esta realidad que hay en nosotros. Y sigue hablando en Filipenses, en el capítulo, cuando dice 21, el 22, dice así, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en una labor fructífera, dice, no sé entonces qué escogeré. El 23 es algo maravilloso, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice el 24, dice, teniendo deseo de partir con Cristo, pues esto es muchísimo mejor. Esto es muchísimo mejor, es decir, que él no sabía. Dice que quedar en la carne o irse con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero qué visión, qué deseo, qué intención tenía el apóstol Pablo, que Cristo viviente vivía a través de él. De que, fíjate lo que dice el versículo 24, dice, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Él veía, queridos hermanos, esta visión debe de ser infundida en nosotros, nuestros vecinos. ¿Cómo vemos cómo viven ellos? No solamente nuestros vecinos, en nuestra barriada, en nuestra ciudad. ¿Cuántos cientos y miles de personas hay que no conocen a Cristo? Por eso nosotros necesitamos vivir y expresar a esta persona maravillosa como el apóstol Pablo. Él decía que irse con Cristo es muchísimo mejor. Nosotros muchas veces estamos diciendo, Señor, ya tienes que venir. Y es verdad, tenemos que orar, Señor, ven pronto, Señor. Pero necesitamos predicar este evangelio, expresar a Cristo. Y dice el versículo 25, dice, y confiando en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso de la fe, para vuestro progreso de la fe. Señor Jesús, no sé, a ver, me quedan unos cuantos minutos, solamente 2 minutos, y quiero leer en eso de los apóstoles, como el apóstol Pablo, en el versículo 20, versículo 27, dice el apóstol Pablo, después de estar trabajando, él alquiló una casa durante 2 años, allí, dice, durante 2 años alquiló una casa enseñando, dice, de todas estas cosas a los santos, y predicaba el evangelio de tal manera que toda aquella zona donde él vivía, el evangelio fue predicado. Dice el 27, dice, porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. No rehuí. Y dice el versículo 28, el ver este versículo, hermano, es muy iluminador. Dice así, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, por medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear, escucha, dice, la iglesia de Dios. Qué maravilloso que necesitamos ver que la iglesia es de Dios, dice, la cual Él compró, dice, Él ganó, compró, dice, con su propia sangre. Es decir, que la misma sangre de Jesucristo, la sangre de Dios, fue limpiado. Y leo ya este versículo muy bueno que dice el apóstol Pablo, porque él no se aprovechaba de los creyentes, él trabajaba, como he dicho anteriormente. Dice el versículo 20, el 32, dice, ni plata ni oro de nadie he codiciado. Dice, vosotros mismos sabéis, para lo que me ha sido necesario, dice, a mí y a los que están conmigo. Dice, yo me imagino, y estoy abriendo mis 2 manos así delante, y el apóstol Pablo dice, estas manos me han servido, dice, en todo os he dado ejemplo. Hermano, necesitamos ser esos modelos, esos ejemplos. Hoy realmente tenemos que acabar
con toda la degradación que ha entrado a la iglesia. Necesitamos ser esas personas puras, esas personas que experimentamos a Cristo. Dice, a todos he dado ejemplo, dice, mostrándoos cómo trabajando así se debe sostener, dice sostener a los débiles, dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermano, dice que habiendo dicho estas cosas, dice que Pablo se puso de rodillas con aquello, con todo ello y oró. Y mira lo que dice el versículo 37. Esto me conmovió cuando yo lo estuve leyendo. Dice, y entonces hubo gran llanto de todo, y echándose al cuello de Pablo, dice, lo besaban afectuosamente, doliéndose en gran manera por la palabra que él dijo, que ya no verían más su rostro. Queridos hermanos, cómo los santos, los hermanos, apreciaban a este Pablo. Pero todo esto fue por aquella visión que él vio, una visión celestial, cuando iba por el camino de Damasco. Dice que le pidió carta al sumo sacerdote para prender a todos los que invocaban este nombre. Y mira ahora, cómo realmente él dio su vida por completo, cambió por completo. ¿Por qué? Porque tuvo una visión. Por eso en esta mañana ya me despido. Señor Jesús, danos esta visión que realmente que seamos para los hermanos, para que seamos para la edificación de tu iglesia, que podamos ser esos modelos, que muchos puedan ser atraídos a la vida de la iglesia. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor esté con todos vosotros, os siga fortaleciendo, y hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite, pues estaremos por aquí. José, gracias por este tiempo que me permite de compartir, y que el Señor os siga fortaleciendo. Amén.